autoestima en el proceso de recuperación. Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a un episodio más. Gracias por estar aquí, gracias por regalarte este espacio y para detenerte un momento en medio del ruido, para empezar a mirar hacia adentro. Hoy vamos a hablar de algo que atraviesa silenciosamente toda nuestra vida, pero que se vuelve decisivo cuando hablamos de recuperación: la autoestima. No como una frase bonita ni como un pensamiento positivo, sino como una experiencia profunda, una experiencia íntima y muchas veces una experiencia dolorosa. Vamos a mirarla desde dos dimensiones que no se contradicen, sino que se sostienen: la psicológica y la espiritual. Porque entender la autoestima no solo cambia la forma en que pensamos, sino que cambia la forma en cómo nos tratamos a nosotros mismos. La autoestima como experiencia central del ser humano. La autoestima no es un accesorio emocional, es uno de los núcleos más sensibles de la experiencia humana. No se trata únicamente de cómo me siento conmigo mismo, sino de la relación constante, silenciosa y profunda, consciente y subconsciente que sostengo con mi propio ser. Desde el ámbito de la psicología, solemos definirla como la valoración que hacemos de nosotros mismos. Una valoración que se va formando en la familia, en la infancia, en la adolescencia, en las primeras experiencias de amor, de logro, en las primeras experiencias de fracaso, de pérdida, de rechazo. Pero esta definición se queda corta si no entendemos algo esencial. La autoestima no solo se construye, se recuerda, se olvida, se distorsiona, se malinterpreta. No es un rasgo fijo, no es algo con lo que nacemos y ya, como la dignidad, sino que es un proceso dinámico, cambiante y perfectible. Yo puedo empezar a cambiar y a perfeccionar la autoestima que tengo de mí mismo. Por eso alguien puede sentirse fuerte en un área de su vida y profundamente insuficiente en otra. Puedo ser muy bueno en mi trabajo, pero para el amor no sirvo, ¿no? Vaya frase. La autoestima no solo es una emoción, es una estructura interna donde se entrelaza la identidad, los pensamientos, las emociones y las conductas del ser humano. Desde el enfoque psicológico, la autoestima está compuesta por varios elementos. Para empezar, es la actitud general que yo tengo conmigo mismo. Cómo me hablo, qué tanto me respeto. Si me equivoco, ay, soy bien güey, ay, soy hijo, ay, hasta incluso de broma. Tiene un componente cognitivo, lo que creo de mí y cómo me interpreto a mí mismo, y un componente afectivo, si me agrado, si me rechazo, me culpo, me conmisero, me lacero, y un componente conductual, cómo me trato en la práctica, qué tanto cuido mi salud, qué tanto cuido mi alimentación, qué tanto cuido mi piel, etcétera, etcétera, etcétera. Porque la autoestima no se revela tanto en lo que decimos de nosotros, sino en cómo nos cuidamos, cómo ponemos o establecemos límites, cómo nos defendemos o cómo nos abandonamos. Además, la autoestima cumple una función clave, media entre lo que ocurre afuera y lo que sentimos dentro. Cuando la autoestima es frágil, los problemas cotidianos dejan de ser solo dificultades y se convierten en pruebas internas de invalidez personal. El error ya no enseña, el error amenaza mi propia identidad. Si yo me equivoco, yo no sirvo y dejo de intentar tener éxito, por decirlo de alguna manera. Y el sufrimiento no viene tanto de lo que pasa, sino de lo que creemos que eso dice de nuestro valor como personas. Podríamos decir que desde una perspectiva de psicoanálisis, la consideración de uno mismo muchas veces es marcada por la culpa y las exigencias externas. La psicología humanista dio un giro esencial. La salud emocional aparece cuando dejamos de condicionar nuestro valor a la aprobación o a los factores externos. Maslow advirtió algo importante: una autoestima basada solo en reconocimiento externo es frágil. Y Albert Ellis fue claro:
El camino no es inflar la autoestima con logros, sino desarrollar autoaceptación incondicional de mí mismo y posteriormente de mi entorno. Y con esto abandonamos un poco la lógica de solo valgo si tengo, solo valgo si uso este tipo de cosas, solo valgo si soy proveedor, solo valgo si soy responsable, solo valgo si, etcétera, etcétera, etcétera. La adicción como ruptura de la relación con uno mismo. Ahora, acabamos de ver términos generales de lo que es la autoestima, más o menos cómo se compone y qué significa. Ahora, en un proceso de recuperación de la enfermedad de la adicción, todo se vuelve o cobra especial relevancia. La adicción no es solo una conducta descontrolada, sino que en su núcleo más profundo, como lo hemos venido viendo, es una ruptura grave de la relación que tiene el ser humano consigo mismo. La persona no consume solo para sentir placer o evitar dolor, sino para anestesiar una experiencia interna persistente de autorrechazo, vergüenza, culpa, insuficiencia, vacío, aburrimiento, irritabilidad, incomodidad, etcétera, etcétera, etcétera. Obviamente, detrás de la máscara de la soberbia, porque usando la máscara de la soberbia, pues a mí no me pasa nada, yo las puedo todas y consumo por gusto, ¿no? La sustancia o la conducta se convierten en un regulador emocional artificial cuando la persona no ha aprendido a habitarse o a estar consigo misma desde una aceptación. Entonces yo ocupo la sustancia para regular mis emociones, ¿no? Si me siento bien, pues vamos a detonarla para sentirme más bien. Si me siento mal, vamos a regularla para intentar sentirme bien. Por eso la recuperación no puede sostenerse solo en la abstinencia, sino en una reconstrucción profunda de la autoestima, entendida como autoaceptación. La persona puede dejar de consumir, pero seguir en guerra consigo misma y con los demás. Y esa guerra, tarde o temprano, busca una salida. Muchas veces, la recaída o la reincidencia. La autoaceptación es un eje lógico de la recuperación. Por eso el programa de Narcóticos Anónimos establece en su primer folleto la autoaceptación como el problema. Es el eje lógico de una recuperación sostenida. Autoaceptarse no significa justificar la conducta adictiva. No es negar el daño causado. Es reconocer, sin autoengaño ni autoagresión, reconocer mi propia historia, mis propias heridas, mis limitaciones reales, mis cualidades físicas, mis aptitudes, ¿no?, para afrontar la vida. Nadie puede sostener un cambio profundo si parte de la premisa interna de que no vale o de que es un ser defectuoso. El adicto que no se acepta vive atrapado en una paradoja. Quiere cambiar, pero se desprecia por necesitar cambiar. Trabajar la autoestima como autoaceptación o a través de la autoaceptación empieza a romper esta lógica. La sustituye por una responsabilidad compasiva. Me equivoqué, causé daño y aún así sigo siendo digno de empezar a repararme. La autoaceptación no elimina la responsabilidad, la hace posible. La autoestima, como sostén de la sobriedad emocional, ¿no? Es importante, voy a hacer una pausa porque es importante verlo como este eje, o desde esa perspectiva, desde este prisma. La autoestima es el sostén de una sobriedad o de una estabilidad emocional, vamos a llamarlo así. La sobriedad no solo es consumir, es poder permanecer presente ante la propia experiencia interna de mí mismo, mi diálogo interno y cómo me relaciono con el mundo sin querer huir. Y eso requiere una autoestima sana. Una persona que no se acepta difícilmente puede tolerar el silencio, la soledad, el malestar, ¿no?, sin antes recurrir a los viejos escapes como lo son las sustancias. Cuando la autoestima se fortalece como autoaceptación, que van de la mano, son herramientas que van de la mano, son conceptos que van de la mano más bien, la persona aprende a sostenerse emocionalmente y a atravesar los estados
incómodos de la vida, los estados difíciles de la vida, los estados que todo el mundo normal allá afuera vive como debe de vivir, sin colapsar, sin entrar en crisis de ansiedad y sin consumir. Y esta es una de las bases más sólidas de la recuperación a largo plazo. Trabajar o empezar el camino de recuperación desde la autoaceptación y el conocimiento de qué es mi autoestima y cómo me empiezo a relacionar con el mundo. Es la base más sólida para una recuperación a largo plazo. No nada más se trata de no consumas si es lo que quieras, no consumas si no te conozcas. Tengo un proceso de rehabilitación o de recuperación consciente. Es un proceso en el cual vas a empezar a conocerte, a saber quién eres, autoidentificar tus emociones, conocer quién soy yo, cómo me relaciono con el mundo, etcétera, 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 para a través de ello poder atravesar las situaciones difíciles que tiene la vida para mí y no consumir en ese proceso. La autoestima no es sentirse bien todo el tiempo, no significa, la vida no es lineal, ni tampoco la recuperación sirve para yo sentirme bien todo el tiempo. Es poder permanecer con uno mismo sin violencia interna, sin estarme juzgando, criticando o lacerando. Psicológicamente se construye, espiritualmente se recuerda. Y cuando ambas dimensiones se integran, dejamos de vivir para probar nuestro valor y empezamos a vivir desde él. Gracias por escuchar este nuevo episodio. Seguimos caminando, vamos un día a la vez, solo por hoy, con dignidad. Déjenme un comentario si es que les interesó algo o les resonó algo dentro de lo que hablamos aquí. Vamos a seguir subiendo contenido acerca de esta misma línea que llevamos de la recuperación de la enfermedad de la adicción. Vamos a conocer la enfermedad de la adicción, cómo se compone, la autoaceptación, la autoestima, nuestro sistema de creencias y valores, la mente de un adicto, cómo funciona. Vamos a integrar también algunas cuestiones de criminología. Y bueno, yo les agradezco por un día más. Gracias por escuchar un día a la vez con dignidad. Seguimos en el proceso y si quieren algún tipo de contenido en especial o que hablemos de algo en especial, dejen aquí su comentario y no olviden darle like al video si les está gustando este tipo de contenido. Hasta luego.